¿Te imaginas estudiar algo durante 15 años, 20 años y al final darte cuenta que pues no aprendiste realmente lo importante? Pues exactamente es lo que pasa con el aprendizaje de idiomas en el sistema educativo tradicional. Hoy voy a contarte la verdad. No te enseñaron a hablar una lengua realmente, te enseñaron a memorizarla. Y eso, amigo mío, pues no es lo mismo que saber hablarla. Piensa en esto. ¿Recuerdas tus clases de inglés en la primaria o en la secundaria e incluso clases de francés, alemán, italiano, cualquier otra lengua? Horas y horas de reglas gramaticales, listas de verbos irregulares, exámenes. Qué flojera, ¿no? ¿Y cuántas personas realmente al salir de la carrera o del nivel escolar salieron con un inglés o un buen nivel de inglés o un buen nivel de lengua? Hablándolo fluidamente es a lo que me refiero. Exactamente, nadie o casi nadie, a menos que esta persona haya estado estudiando por su cuenta o haya estado inmerso con hablantes nativos de esa lengua. Y precisamente de eso va este video. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje y adquisición? Aquí viene el secreto que nunca te contaron. Y es que hay una diferencia gigantesca entre aprender y adquirir una lengua extranjera. Adquirir básicamente es un proceso que se da solito, ¿sí? Se da solito. Es casi inconsciente. Es como, por ejemplo, un bebé o nosotros como bebés en nuestra lengua española, escuchamos, aprendemos, imitamos, interpretamos y todo esto es a base de una necesidad. No dominamos el idioma cuando estamos pequeños. Realmente lo que está sucediendo aquí es que nosotros vemos acciones y escuchamos sonidos, que no es lo mismo que pues simplemente balbucear. Empezamos a escuchar palabras más completas y más complejas para nosotros como bebés. Nunca nadie nos ha enseñado o nos enseñó cuando fuimos bebés cómo hablar o estructurar una oración. Por otro lado, aprender pues es memorizar, es algo meramente académico, meramente de la escuelita. Por ejemplo, cuando aprendiste las tablas de multiplicar, pues seguramente o la mayoría de las personas se lo aprendieron 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y así sucesivamente. Y cuando les preguntabas una multiplicación al azar, por ejemplo, les decías 6 por 8, ya no te sabían decir. ¿Por qué? Porque el niño o el alumno se las aprendió de memoria, pero realmente no supo o no aprendió para qué es y cómo funciona el sistema. Entonces, pues el sistema educativo nos enseñó a aprender, no a adquirir. La diferencia principal es que adquieres de manera inconsciente, tranquilamente, sin necesidad de estar estudiando, y aprendes con necesidad de buscar en libros, investigar, hacer resúmenes. Es un proceso más consciente. Y entonces, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje de lenguas? Bueno, que muchas veces o todo el tiempo dentro de nuestras clases de lengua extranjera, llámese la lengua que sea, eh, nos enseñan vocabulario, nos enseñan reglas gramaticales, pero no nos ayudan a realmente adquirir la lengua. Nos dan un montón de elementos y un montón de teoría, pero es poca la práctica la que se lleva a cabo. Aunado a que no estamos acostumbrados a acatar órdenes o a acatar las instrucciones que nos dan nuestros profesores, porque hay profesores, como en mi caso, que sí aplicamos estrategias de enseñanza y de aprendizaje y también les enseñamos a que ustedes mismos pues lo hagan por su cuenta, lo practiquen, que en sus ratos libres estén inmersos en el inglés o en la lengua que sea. Mira a un niño de 3 años, por ejemplo, o de 2 años, que es cuando más o menos ya tienen un cierto rango de palabras y ya pueden expresarse un poquito, ¿no? Él no estudió gramática para aprender español, él no sabe qué es un verbo, él no sabe qué es el pretérito o el pretérito definido, el futuro simple, él no sabe qué es el subjuntivo, no sabe qué es un pronombre personal, pero lo sabe usar, lo sabe usar. Es decir, que este niño habla su idioma nativo de manera natural. Se comunica, se expresa, comete muchos errores, eso sí,
Estoy seguro que has escuchado a más de un niño decir no sepo, no sabo o no cabo en lugar de no quepo, porque esa es una regla o una excepción de los verbos irregulares. Los verbos irregulares se conjugan de una manera distinta a los verbos regulares que, al llamarse regulares, pues son mayoría. Entonces, esa mayoría, el niño empieza a crear reglas conforme va escuchando verbos y verbos regulares, va creando una regla, va creando un patrón en su cerebro inconscientemente, y cuando escucha el verbo caber, también lo va a hacer. Yo cabo, ¿no? Como por ejemplo en el verbo comer, que sí es un verbo regular. Yo como. Y cuando escucha el verbo caber, dice yo cabo. Por eso adquiere ese patrón y lo replica en los verbos que él escucha. Y pues el niño evidentemente no se tuvo que inscribir a cursos de español. El español que le dan en la escuela es pues para que lo entienda más, para reforzarlo, para que empiece a profundizar en su lengua, se exprese de manera oral y escrita y desarrolle una comprensión lectora más avanzada. Pero realmente no le están enseñando como tal español, porque lo adquiere día con día, cuando escucha a sus papás, cuando escucha a sus hermanos, cuando escucha a sus maestros, cuando escucha a sus vecinos, a sus amiguitos, a todo el mundo quien le hable español. Entonces, si esto es así, ¿por qué en las clases de inglés no aplicamos el mismo principio cuando lo enseñamos nosotros como maestros? Porque el sistema acostumbra tanto al alumno como al maestro a dar gramática, a dar vocabulario, a dar los temas, y tema dado, tema por sentado, se da por hecho que ya aprendió el alumno, pero realmente no. ¿Cuál es la indisciplina o el problema aquí? Que volvemos a lo mismo. A pesar de que como maestros les digamos a nuestros alumnos que lleven a cabo ciertas prácticas, ellos no lo van a hacer porque se les hace raro. Tal vez piensan que es ineficiente, tal vez piensan que no les va a servir, pero la realidad es que, por poner un ejemplo, es que cuando nosotros les empezamos a hablar en inglés, muchos se frustran. Cuando estamos enseñando inglés y los alumnos escuchan inglés todo el tiempo por parte del maestro, a pesar de que el maestro haga mímica, empiece a usar juguetitos, empiece a usar objetos para adquirir vocabulario, tarjetas para que tengan la referencia visual, a pesar de que escuchan o que los maestros nos expresamos en inglés para aplicar esta metodología natural, que el alumno comprenda lo que se está escuchando cuando ve algo, porque así fue cuando fueran bebés. Vieron algo, lo relacionaron con un sonido y entonces dijeron, esto es un plátano, esto es leche, esto es un juguete. Así intentamos hacerlo todo el tiempo, pero ¿qué hace el alumno? El alumno se frustra y dice, es que maestro, usted me habla todo el tiempo en inglés y yo no le entiendo. Yo para eso me inscribí al curso o para eso estoy entrando a esta materia, porque no sé inglés. Bueno, tampoco sabías español, y te tengo una noticia excelente. Ya sabes español, ya tienes una herramienta, ya tienes un puente, ya tienes una base donde asentar otra lengua. Ahora ya lo vas a aprender más fácil. ¿Por qué? Porque ya sabes hablar, ya sabes producir sonidos, ya sabes mezclar vocales con consonantes, ya tienes varios procesos que aprendiste desde que empezaste a hablar tu español. Entonces, relativamente tendría que ser más sencillo aprender con este método una segunda lengua. Pero no aprender, volvemos a lo mismo, adquirirla. Y entonces aquí nos vamos a otro problema más grande, porque la industria de la educación, o en este caso las empresas que van a requerir de profesionistas o de personas que hablen la lengua extranjera, van a medirte siempre el nivel por medio de exámenes, certificados y diplomas. ¿Y qué sucede? Pues que cualquier institución, sepas o no, y esto lo voy a contar, no voy a decir nombres, pero hace poco un alumno me contactó, un exalumno de hace muchísimos años me contactó y me dijo, profe, quiero que me dé clases porque usted es muy bueno. Bueno, no me voy a echar flores, ya quienes me conocen saben cómo doy las clases, pero me dijo, quiero clases con usted, que no sé qué. Bueno, le hice una cotización, le hice un curso, al final me dijo que no, le hice un examen y no sabía mucho, dice que se le olvidó, no sé. El chiste es que me dijo, empezamos desde cero. Le diseñé el curso, le hice una cotización y cuando
Yo le pregunté una semana después que qué pensaba, que si ya había tomado una decisión. Me dijo que él y su esposa habían encontrado un curso más caro que el mío en una institución X, no sé cuál es, pero que le dieron a entender que básicamente si él pagaba el curso no tendría que entrar al curso, ya le daban el certificado. O sea que cachín cachín, con puro dinero, iba a brincarse muchos procesos, y eso es tristísimo. Ese es otro de los problemas, porque van a contratar a gente que no sabe, básicamente. Y eso echa a perder muchas empresas, muchos negocios, muchos planes. Así que no lo hagan, apréndanlo bien, adquiéranlo bien. Y pues, aunado a esto, realmente no vas a aprender un idioma en 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vas a aprender algo en ese tiempo o a adquirir algo con los procesos adecuados. Pero la medición de una lengua no se mide en porcentajes. Ese es otro mito muy, muy grande. No se mide en porcentajes, y medir el nivel de inglés es dificilísimo. Existen instrumentos muy buenos. De ahí que ya se desprenden muchos tipos de certificaciones y exámenes y cursos que tienen una validez y tienen sustento científico, pero no son 100% leales. Y entonces, aquí, cuando tú haces esos exámenes, digamos, no de certificación, no, unos exámenes patito, ¿no? De la escuela X, te llenan de preguntas de opción múltiple, vocabulario que te aprendiste una noche antes de memoria porque te dijeron qué temas iban a venir y ni siquiera lo sabes usar en la vida real. Y eso entonces se convierte en algo totalmente absurdo, porque ya no tienes las herramientas, pero ¿para qué? Es como si te compraras una caja enorme de galletas, de herramientas de todo tipo, y no las sabes usar. No sabes usar un taladro, no sabes usar martillo, no sabes usar nada. Te la compraste y ahí la tienes, pero no la sabes utilizar. Y entonces ahí te van los puntos clave de cómo sería entonces adquirir o aprender una lengua de manera adecuada, como aprendimos nuestra primera lengua. El primer punto muy importante es exponernos al idioma desde el primer día. Yo les digo a mis alumnos, a ver, te voy a hablar en inglés y yo sé que a lo mejor vas a poner cara de what y me vas a estar poniendo caras, y a lo mejor no me entiendes y a lo mejor te frustras. Te pido por favor que no te frustres, esto es un proceso, no va a ser fácil, no va a ser rápido, así que te voy a empezar a hablar en inglés. Cualquier duda que tengas, preguntas, sin problema. Entonces, expuestos desde el primer día, tanto en la clase, que la clase es una ayuda enorme, pero no es el todo, porque tú también tienes que, y aquí vamos con el paso número 2, tienes que ser autodidacta, tienes que practicar, tienes que buscar información. Yo no te voy a vender clases, yo no te estoy vendiendo clases. Si tú quieres venir a contratarme, adelante, yo te puedo guiar, yo te puedo ayudar, pero yo no tengo el poder de, cuando tú me pagues el curso o un número X de horas o número X de clases, yo no tengo el poder de crear un chip y ponértelo en la cabeza y ya que aprendas en automático. No, porque el proceso está en tu cerebro, no en el mío. Yo ya sé, yo ya aprendí, yo ya llevé ese proceso, bien que mal, mal que bien, bueno, muy malo, pero yo ya llevé ese proceso. Entonces, ese es el segundo paso, estar inmerso en el autoaprendizaje. Hay un montón de información ahora en internet, hay un montón de videos. Yo voy a empezar a subir unos cuantos para poder apoyarte, pero ese es el segundo paso. El tercer paso es que cometas errores. Atrévete a equivocarte. Habla, escribe, pronuncia en inglés como se te dé la gana. Si tienes una guía, mejor. Si tienes un maestro que te está corrigiendo, mejor. Si tienes una inteligencia artificial que te puede corregir, también, perfecto. Pero atrévete, no te quedes callado, porque si te quedas callado no avanzas. Los errores son fundamentales para aprender. Si uno se equivoca, va a avanzar más de lo que uno piensa que o que uno piensa que va a retroceder. Así no es eso. Si tú te equivocas, es mucho mejor.
Y otra cosa, si llegas a entrar a un curso o a contratar a un maestro o maestra de inglés que te penaliza por equivocarte, que te regaña, que te humilla por equivocarte, corre, sal corriendo de ahí, pide tu reembolso y contrata a otra persona que tenga paciencia, porque volvemos a lo mismo, si tú te equivocas está bien, vas a aprender. Si ya supieras, no estarías en el curso. Otro punto muy importante es que priorices, esto es muy muy importante, la comprensión y la comunicación antes que la gramática. Olvídate de la gramática. Sí, sí te ayuda, porque vaya, al final entiendes cómo funciona la lengua, pero seamos realistas. Si yo te encuentro en la calle y te hablo en inglés y te hago señas y me entiendes o entendiste una que otra palabra, por ejemplo, si te digo good morning, probablemente lo hayas escuchado o lo hayas aprendido en tu clase de inglés. Pero si te digo una frase más larga, por ejemplo, oh, I have an injury in my toe, o I have stomachache, y no te hago ningún tipo de seña, ahí sí estamos perdidos. Pero si aprendiste o por lo menos entendiste una de las palabras, que ahora vamos a hacer el ejercicio, I have an injury in my toe, y te enseño mi pie. I have an injury in my toe. Ouch, ouch. ¿Qué estoy comunicando? Ay, el profe se lastimó, le duele el pie. Ahí está una comunicación y a lo mejor no entendiste ni una de las palabras que dije en inglés, pero ahí está la comunicación. Entonces hay que centrarse más en comunicar, en que el mensaje llegue y que sea efectivo, a estar diciendo o corrigiendo cada pedazo de pronunciación incorrecta o cada pedazo de gramática incorrecta. Enfócate más en comunicar y en comprender. Y pues por último hay que entender qué es comprender, porque no es lo mismo que memorizar, lo decía yo al principio del video. Memorizar es tener ahí los datos, la información, pero no utilizarla o no saber cómo utilizarla. Ahí las tienes, punto. Pero cuando comprendes, el mensaje es más profundo, tú eres capaz de utilizarlo, tú eres capaz de comunicar, puedes crear más patrones o más oraciones del mismo tipo o muy parecidas con otros elementos, igual, es decir, otro tipo de palabras con otro tipo de significados, pero con una estructura muy parecida. Eso es comprender en términos generales. Y bueno, pues ahora ya lo sabes, no es que seas torpe o seas lento para aprender, no es que tengas un mejor maestro, un peor maestro, o porque reprobaste ya dejaste el idioma. No, simplemente eres víctima o fuiste víctima o estás siendo víctima de un sistema que no funciona, que enseña o mal enseña el cómo aprender o el cómo adquirir una lengua, y así debería de funcionar con una que otra rama o ciencia, no con todas porque otras son más exactas, las ciencias duras, por ejemplo las matemáticas, ahí sí tienes que memorizar fórmulas, etcétera, ¿no? La física, por ejemplo, pero en las lenguas es un poquito más natural, un poquito más intuitivo, un poquito más de naturalidad o muchísima naturalidad, diría yo. Entonces, ahora tienes una gran ventaja con esta información que acabas de adquirir. Puedes empezar a adquirir idiomas de manera bastante natural y como debió de ser. ¿Cómo puedes hacerlo? No te voy a recomendar que veas películas y escuches canciones todo el tiempo sin una guía. Sí lo puedes hacer, es un reforzamiento, pero sin una guía, pues podría llegar a ser más tardado. No imposible, pero mucho más tardado. Entonces, pues intenta buscar información al respecto de una frase que encontraste en una película. Si aprendiste o si ya adquiriste vocabulario de animales, por ejemplo, pues ponte a ver una serie de National Geographic o algo así que incluya ese vocabulario de animales y que puedas ir
armando oraciones con esas frases o identificando tanto con los subtítulos como con el oído esa palabra ahí en el programa, y ya tener o llevar ese vocabulario a una conversación, a una situación real. Eh, Más allá de que te pongan un ejercicio o ejercicios en un libro o en una hoja aislada y que pues no signifique nada para ti, que pues me dieron una hoja con oraciones que están totalmente descontextualizadas, que no tienen ninguna situación, o que son 10 oraciones y todas ellas no tienen nada que ver una con la otra. Eso sí es todavía un poquito más pesado para el cerebro, porque entonces tiene que lidiar con una situación y después brincarse a otra y después brincarse a otra y a otra y a otra. Y es mejor que estés pues inmerso o inmersa en un solo ambiente, en una sola situación, como lo es, por ejemplo, unos animales ahí viviendo y que alguien te esté explicando qué sucede en inglés y tú ya con un vocabulario previo. Así que si quieres que te enseñe pues más técnicas, más estrategias de cómo dar este primer paso, suscríbete y activa la campanita. Déjame un comentario, qué te pareció, si estás o fuiste víctima de un sistema escolarizado, un sistema tradicional, donde no aprendes nada y ya te inscribiste a miles de cursos y jamás has aprendido a expresarte fluidamente en inglés o en la lengua que estés aprendiendo, pues eh, déjame un comentario y a ver qué podemos hacer. Muchas gracias, yo soy el Profeto Gaming, licenciado en lenguas, estoy estudiando psicopedagogía y hago contenido para YouTube. En mis redes sociales me encuentras en TikTok, en Instagram no subo mucho contenido, aquí en YouTube como el Profeto Gaming. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.